Sí ha habido en el pasado iniciativas de gente que ha dicho yo quiero invertir, ¿no? Yo quiero invertir en el proyecto, yo quiero poner un hotel resort en la zona y nos hemos cerrado un poco al proceso. Decimos igual íbamos más lento, pero de esta manera garantizamos que el proyecto siga siendo de las comunidades. Nos escribió un francés que vino a Mancomunados, que le encantó y nos compartió una convocatoria de un premio. Nos dijo, miren, hay este premio sobre turismo para el mañana y me parece que Mancomunados podría perfectamente competir en la categoría de turismo comunitario. Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este podcast es presentado por Hotel Agrado Guest House. Mezcal, magia de sabores. Pues bienvenidos a un episodio más de Oaxaqueños Podcast. Hoy tenemos a una muy buena invitada. Y la verdad, la quisimos invitar porque es muy buena en lo que hace y aparte, pues su trabajo es bien chingón, la neta, porque pues está en contacto con la naturaleza, preserva las áreas naturales, turismo de aventura, ecoturismo. Y aparte los destinos de Sierra Norte pues nos encantan. Es como un poder despejarme, es como un escape de la monotonía, ¿no? Tenemos a Angelina Martínez con nosotros. Angelina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Oye, pues bienvenida, gracias por el tiempo, por aceptar esta charla. Vamos a platicar de diversos temas que conoces de pe a pa, dicen. Pero antes de eso, déjame presentarte para quienes no te conocen, ¿te parece? Claro. Angelina Martínez, eres originaria de la comunidad de San Antonio, Coajimoloyas, que por cierto es donde está la tirolesa de 1 kilómetro. Padrísima esa tirolesa. Licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México. En 2011 asumes la Coordinación General de Expediciones Sierra Norte, Pueblos Mancomunados, y desde entonces has impulsado el desarrollo de nuevos productos turísticos para las comunidades y su comercialización en ferias de turismo nacionales e internacionales. Posees amplia experiencia en la gestión y dirección de empresas de turismo comunitario. Parte de tu experiencia, parte de lo que haces. Y pues bueno, nuevamente bienvenida a Oaxaqueños Podcast. Como le decimos a todos nuestros invitados, el objetivo de este podcast es inspirar a las demás personas, porque pues en Oaxaca tenemos una crisis de inspiración local, ¿no? Okay. Entonces queremos con la información de valor que vamos a darle a las personas que de repente se inspiren y que tomen acción sobre todo, ¿no? Angelina, como te decía, me encantan los destinos turísticos de Expediciones Sierra Norte. Creo que uno de mis favoritos es Benito Juárez, ¿no? Okay. Y para ver el amanecer, Llano Grande. No sé si ya lo abrieron. Ya, de hecho ya todos los centros están abiertos, ¿no? Sí, de tiene Mancomunados. Unos mesecitos que pregunté y creo que todavía no. Septiembre del año pasado. Ah, ok, entonces mira, justamente, qué bueno que ya se ha abierto, es un destino sí. Increíble. Ustedes ya son referente a nivel mundial, afortunadamente, pero para esto tuvo que haber un antes, ¿no? Totalmente. Entonces, vamos a empezar desde las bases. Quiero conocerte. Cuéntame de ti. ¿Cómo fue que llegaste al turismo? ¿Cómo fue que te decidiste inclinar hacia esa, cómo poder decirlo, materia, hacia ese rubro, ¿no? Ámbito? ¿Y cómo después aplicaste esos conocimientos en tu pueblo y en los pueblos de la Sierra Norte? Platícame, por favor. Claro. Bueno, como decías, yo nací en Coajimoloyas, viví ahí hasta los 14 años. Mi papá es campesino y mi mamá siempre he dicho que es una mujer 1000 oficios, como dice 7 oficios, 14 necesidades. Sí, y entre todas las cosas que mi mamá hacía, tenía un restaurante. Vengo de una familia de cocineras tradicionales, se podría decir. Mi bisabuela fue de las primeras en tener un comedor en Coajimoloyas. Luego la tradición la heredó mi mamá y mi mamá tuvo por muchos años un restaurante en el pueblo. Fue de las primeras en abrir un restaurante en el centro de la comunidad. Y
el turismo empezaba a gestarse apenas en el 2000 al 2005 en Coajimoloyas. Entonces a mí me tocó trabajar con mi mamá, ya sabes, ayudarla, ser mesera. En el comedor. Y al principio era gente que va hacia el sector Cajonos y al distrito de Villalta, ¿no? Los que atendíamos. Luego, cuando mi mamá deja el comedor del centro, que este espacio más bien pertenece a la comunidad y se renta cada año a alguien de la comunidad para que pueda generar un negocio. Entonces, cuando mi mamá entra al comedor eran más bien puras casetas que vendían pues tacos, tortas. Mi mamá pide el permiso para unir 2 de estas casetas y volverlas un restaurante y abre el restaurante del pueblo, se podría decir. Obviamente después de un periodo de uso, el pueblo le busca darle la oportunidad a alguien más de usar el mismo espacio. Entonces pues mi mamá tiene que dejar el local. Y mucha gente le dice que ya eran sus clientes que abriera el local, pues ahí cerca en el centro. Pero mi mamá al final decide abrir el restaurante en la entrada del pueblo, que era donde estaba la casa de nosotros, bueno, de mis papás. Y de alguna manera pierde la clientela de los transportistas públicos, ¿no? Porque estaba sobre la principal. Sobre la principal y porque el punto oficial para que los autobuses pararan era en el centro de la comunidad, porque ahí están los baños públicos del pueblo y demás. Entonces, cuando se empieza a gestar el turismo, mi mamá empieza a atender a los primeros grupos, ¿no? De ciclistas, el señor Pedro Martínez, que sigue operando hasta la fecha, y él empezaba a llegar con ciclistas a la zona. Entonces a mí me toca atender a gran parte de estos grupos apoyando a mi mamá, y yo ya traía la espinita ahí de estudiar, ¿no? Obviamente en ese entonces en el pueblo solamente había telesecundaria, y quienes quisiéramos seguir estudiando teníamos que movernos hacia otra zona. Yo me fui a estudiar a Guelatao, terminé el bachillerato y honestamente quería estudiar ciencias ambientales, ¿no? Ciencias ambientales o una carrera forestal. Y fue mi papá el que me dijo, ¿no? Basado en esto que ya estaba ocurriendo en Coajimoloyas, me dice, oye, a mí me encantaría que estudiaras una carrera que te permitiera conocer otros lugares o pues que te permitiera conocer más gente, ¿no? Y me dice, ¿por qué no estudias turismo? Y como que él me metió la espinita, ¿no? Empecé a hacer pues estos test de vocación, de orientación vocacional, y curiosamente sí me salió administración turística en el proceso. Y fue como más por darle un gusto a mi papá de decir, bueno, sí es algo que quiero hacer. Y estudié turismo, ¿no? Agarré la carrera de administración turística y yo recuerdo muy bien, ¿no? Que en la primera clase toda la gente que llegó a la carrera de administración venía de Cobaos, de Cecites y tenían este perfil turístico previo. Yo recuerdo que mi primer clase de alimentos y bebidas era nos sacan todos los tipos de vasos, ¿no? Y este vaso, ¿cómo se llama? Jaibolero. Yo detrás era así como de, pues vaso, ¿no? Ándale, ¿no? Pues y es un vaso. Sí. Y bueno, me formé como licenciada en administración turística. Inicialmente no buscaba como regresar luego a trabajar a mancomunados. La verdad es que en ese entonces las formaciones de las universidades estaban muy focalizadas en el tema de hospedaje, de agencias de viajes, servicios, pero muy centrados hacia este turismo cultural y turismo de sol y playa, y nuestro máximo sueño era trabajar en Cancún, ¿no? En algún complejo hotelero. Sí, un hotel de 5 estrellas. ¿No? Un hotel de 5 estrellas. Cuando yo termino la carrera, tengo la oportunidad de entrar a un programa de liderazgo indígena de la Fundación Kellogg, y conocí durante casi un año otros proyectos en la República donde se focalizaban en trabajar con comunidades indígenas. A la par de esto, obviamente Mancomunados ya trae una trayectoria bastante interesante de lo que es el proyecto de turismo que se empieza a gestar hacia finales de 1993 en Mancomunados, y eso también es toda una historia. Entonces, cuando yo tomo este diplomado y conozco en específico un proyecto en el Estado de México que se llama Fundación Prozona Mazahua, y conozco a la que era directora en aquel entonces, Janet Arreola, y ella habla de lo que para ella significaba trabajar para comunidades indígenas y contribuir al desarrollo de un mayor número de personas en lugar de unos cuantos en iniciativas privadas. A mí me voló la cabeza. Yo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero trabajar en algo así.
Y uno de mis maestros en el bachillerato, que era serrano también, cuando se despidió de mí, me dijo, como serranos tenemos la obligación de trabajar para nuestra región. Entonces fue ahí cuando yo dije, no sé qué ando buscando fuera, yo quiero regresar y trabajar para mi región, no necesariamente mancomunados, honestamente. Eso fue, creo que un poco el destino lo que me llevó a mancomunados. Entonces yo empiezo a buscar trabajo en algunas iniciativas en Oaxaca, platiqué con los de ideas comunitarias, me estaba buscando ahí el acercamiento con Fundación Comunitaria Oaxaca, todas estas organizaciones que trabajan con comunidades de la región. Okay. Y en ese inter llego a mancomunados y justo conozco al contador Israel, que es ¿Él era el coordinador? No, él es gerente del área forestal de mancomunados. Okay. Entonces también conozco al comisariado de aquel año y pues empezamos a platicar y me dicen, bueno, ¿y tú quién eres? Ya, no, pues yo soy hija de don Félix y ¿y qué haces? No, pues estudié turismo, ahorita ando viendo pues hacia dónde me muevo. Y el contador Israel me invitó a trabajar con él en el área forestal de mancomunados. Me dijo, bueno, él siempre ha dicho que tiene un buen ojo para las personas y dice, me parece que eres una persona con talento que no habría que dejar escapar. Entonces entré a trabajar en el área forestal, yo apoyaba la coordinación de proyectos. Mancomunados tiene un programa que se llama Seminarios de Comunidad a Comunidad, es comunidad instructora de la CONAFOR. Entonces recibe a grupos de otras comunidades que vienen a conocer la región, a conocer el desarrollo de las empresas comunitarias y yo guié a esos grupos. Así tuve la oportunidad de conocer más a fondo los servicios de mancomunados en materia turística y un par de meses después de estar trabajando con el área forestal se abre la convocatoria de la operadora. Mancomunados inició su proyecto turístico a finales de 1993. En 1994 arranca de manera formal en Benito Juárez, ¿no? Como una iniciativa de desarrollo regional. Hasta el 2011 que yo llego a Mancomunados, Expediciones Sierra Norte, que es el brazo de comercialización, funcionaba bajo un consejo de administración que rotaba cada 3 años y eso obviamente rompe esquemas de trabajo, etcétera. Entonces, cuando yo llego a Mancomunados, un par de meses después, se abre la convocatoria para la coordinación de expediciones y ahí es donde me sumo al proyecto. Ok, sí es cierto. O sea, antes funcionaba como una empresa normal, ¿no? O sea, tienes 3 años para hacer, pero fíjate qué bueno que tocas ese tema porque dijiste, se rompe, ¿no? Igual ya llevas un proyecto, pero en 3 años quizás es poco o mucho, depende cómo lo quieras ver, pero eso nos pasa incluso también con ¿cómo se puede decir? Con las autoridades municipales, ¿no? Sí, que de repente tienen un plan municipal de desarrollo y demás, y pues no puedes hacerlo en 3 años y se corta y no puedes seguir así porque... Y luego el que viene, pues lo pausa, dice esto no sirve, lo desecha y empezamos de nuevo. Creo que es algo que no nos ayuda bastante, ¿no? Quería meterlo a colación. ¿Qué son los pueblos mancomunados? Porque mancomunar es como ayudar en conjunto, ¿no? Más o menos. Es como canalizar un esfuerzo colectivo hacia un mismo fin. Totalmente. Pero ¿cómo se forma pueblos mancomunados? Porque creo que Expediciones Sierra Norte es como un brazo, es el brazo comercial, dices, ¿no? Del área turística. Del área turística. Ah, ok. A ver, mencióname más o menos a grandes rasgos qué es pueblos mancomunados. Muchas personas creen que mancomunados es algo que nace a raíz del turismo. Okay. Bueno, eso nos ha tocado a nosotros, ¿no? Los que estamos en el área turística, pero en realidad es al revés. Turismo nace dentro de mancomunados, ¿no? Los pueblos mancomunados son una agrupación de 8 comunidades en la Sierra Norte de Oaxaca. Estas comunidades tienen más de 400 años de historia de existir en la región. Y se habla de una mancomunidad. Normalmente en Oaxaca, sobre todo en la Sierra Norte, predomina este tipo de propiedad comunal, donde decimos todo es de todos y nada es de nadie, ¿no? Y eso ha permitido en gran medida que la Sierra Norte se preserve. O sea, el tipo de propiedad territorial que existe en la región permite mantener el territorio para las comunidades y contribuye enormemente a la conservación del destino. Si te das cuenta,
nosotros en Oaxaca casi no tenemos áreas naturales protegidas y sin embargo la Sierra Norte es una de las zonas mejor conservadas y eso tiene que ver gracias al trabajo de todas las comunidades indígenas que radican en esa zona. Sí, porque ellos son los mismos protectores. Ellos son los mismos, ¿no?, protectores del territorio totalmente. En una plática me decía una persona, es que los serranos se han amurallado, ¿no? O sea, no permiten la entrada de la iniciativa privada y si se permitiera eso sería un detonante impresionante. Y le digo, yo lo veo de otra manera. Justo porque se han amurallado es que podemos hoy en día ver zonas conservadas y podemos hablar de proyectos de turismo manejados por las comunidades. No dudo que con inversión privada tendríamos hoteles, gran turismo allá arriba, pero realmente qué tanto eso generaría un beneficio real para las comunidades. Sí, entonces, depende cómo ves el desarrollo. Totalmente, ¿no? sí. Porque muchos pueden decir, es que no manches, están atrasadísimos, necesitan desarrollarse en el área de la sierra, ¿no? Pero pues muchos vemos las cosas de manera distinta. O sea, de repente, ahorita, no sé si tú coincidas conmigo, pero como que la naturaleza y toda la cuestión básica, como que los orígenes se pusieron de moda, ¿no? Cuando en realidad es un estilo de vida de las personas que viven en la sierra, ¿no? Totalmente. Entonces, no va a depender mucho de cómo veas cómo percibas el desarrollo. Entonces, perdón, me desvié un poquito. Entonces, los mancomunados, pues, a diferencia de otras comunidades en la sierra, donde por lo general es una comunidad con su territorio, en el mancomún estamos hablando de 8 poblaciones en un solo territorio. Y eso lo ha convertido durante muchos años en un caso interesante de estudio, todo este trayecto que tienen los mancomunados a nivel empresarial, dentro de sus estrategias para la defensa del territorio, los mancomunados a lo largo de la historia han ido desarrollando iniciativas empresariales que están directamente ligadas a ciertos sucesos que ocurrieron en su historia, ¿no? Como por ejemplo la renta de los bosques a empresas privadas por parte del gobierno federal, la lucha que las comunidades hacen en la sierra para lograr la cancelación de las concesiones, dentro de la cual participan los mancomunados, y luego como eso, lejos de ser un retroceso para las comunidades, las motiva a empoderarse y a gestionar su propio desarrollo. Ahí inicia la vida empresarial de los pueblos y bueno, eso es lo que hace peculiar a mancomunados, ¿no? Estas 8 comunidades viviendo en un solo territorio y cómo a través de los años han generado 3 empresas para generar empleo local y desarrollo local. La primera empresa que se crea en mancomunados es la empresa forestal, que tiene ya más de 45 años funcionando. ¿Cómo se llama? Nace como unidad de producción para el aprovechamiento forestal Pueblos Mancomunados. Hoy en día ya es industria forestal Pueblos Mancomunados, ha ido cambiando con el tiempo. Inicia como una empresa que se dedicaba al aprovechamiento forestal. Y luego, con el paso del tiempo, crece y empieza a hacer transformación de la madera y hoy se divide en 2 áreas, ¿no? En el aserrío de madera y en la fabricación de muebles. Entonces... Creo que es TIP Muebles, ¿verdad? TIP Muebles es, digamos que una alianza entre Pueblos Mancomunados e Ixtlán de Juárez para la comercialización de los muebles, ¿no? Y obviamente la parte forestal nace con el objetivo de dar empleo a los hombres. Como gran parte de Oaxaca, uno de nuestros grandes retos es la migración hacia el norte del país y Estados Unidos. Entonces, a través del desarrollo de empresas locales se buscaba frenar la migración. La parte forestal solventa, digamos, la falta de empleo para el hombre, no para la mujer, por considerarse en esos años pues un trabajo pesado para la mujer. Exclusivo, además, ¿no? Y así nace un par de años después, bueno, varios años. Ahí te voy a interrumpir. Ahora, el tema de la migración, que sí lo tengo, pero lo tenía más adelante, pero ya lo tocaste, que está padrísimo, hay que hilarlo. Ahorita yo me hago bolas. No, perdón. No te preocupes. ¿En realidad sí ha impactado? O sea, ¿sí ha reducido el número de migrantes o de personas que se van a Estados Unidos? Sí hemos visto una descendencia considerable en las cifras. Hay una universidad de Estados Unidos que hizo un estudio en Nevería principalmente y sí, o sea, sí se ha notado el cambio. Pandemia, honestamente tengo que decir que volvió a abrir un poco el interés de o la necesidad de la gente de emigrar.
pero nosotros hemos visto casos bien interesantes a través de turismo de gente que se queda en las comunidades, ¿no? Incluso hemos visto casos de gente que regresa de Estados Unidos por cualquier razón y que cuando regresa y ve que el turismo ofrece la oportunidad para quedarse, decide ya no irse, ¿no? Okay. Digamos que la población más susceptible de migrar son los más jóvenes, ¿no? Y si a eso le sumas que en nuestras comunidades solamente hay en la mayoría secundaria y ya en algunos casos bachillerato, después de la secundaria, pues la siguiente meta es trabajar, y es trabajar en el pueblo o salir a trabajar fuera o irte al norte, ¿no? A perseguir el sueño americano. Tiene que ver con algo que decías al principio, cómo percibimos el desarrollo, ¿no? Cómo concebimos el buen vivir, ¿no? El éxito. El éxito. Y desafortunadamente nos hemos casado mucho con la idea que el desarrollo y el buen vivir implica pues tener un carro, sino del año lo más reciente, una casa de 2 pisos. Ropa de marca. Y nos hemos creído ese cuento, ¿no? Sí. Entonces, siempre habíamos platicado nosotros que en todas estas películas sobre el fin del mundo, la gente que se salva es la que se va a las montañas, ¿no? Y platicando con amigos les decía, yo siento que en algún momento vamos a vivir este fenómeno de migración a la inversa. Vamos a tener a la gente queriendo regresar a las comunidades. Lo que te decía, volver a los orígenes. Volver a los orígenes. Y eso nos pasó en pandemia. O sea, en pandemia, y me incluyo porque yo dejé Coajimalollas a los 14 años cuando salí a estudiar, y aunque ahora estoy trabajando para los pueblos, pues tengo prácticamente mi vida en la ciudad, ¿no? Aquí está la oficina central. Claro. Mi familia todavía vive en la sierra. No voy tan seguido como quisiera, pero bueno, mis raíces están ahí, ¿no? Y yo fui de las primeras en correr hacia Coaji cuando todo se paró por la pandemia, ¿no? Y yo creo que ahí entramos en este proceso de replantearnos qué es el buen vivir y qué implica el desarrollo. Y valorarlo más. Y valorarlo, ¿no? Una tierra que produzca, acceso a agua limpia, aire puro. Y yo creo que va un poco por ahí el tema. Entonces sí, definitivamente el turismo para nosotros ha contribuido a frenar la migración, pero también ha impactado en otros esquemas, ¿no? En el interés del rescate por la medicina tradicional, en la revalorización del patrimonio local, en la búsqueda de alternativas del desarrollo desde lo local en estas comunidades. Ok, mencionabas empresas, por ejemplo, mencionabas sobre la madera, que es la cuestión forestal, y creo que nos faltaron otras 2 empresas. ¿Cuáles son? Sí, la segunda es Indapura, que es una purificadora de agua de manantial. Indapura nace, me falla el dato exacto, yo creo que Indapura ha de ser de 1993 también. Okay. Donde estuvo el primer aserradero de mancomunados, hay un manantial de agua, y la historia dice que los trabajadores del aserradero pues tomaban agua de ese riachuelo, ¿no? Y a alguien se le ocurrió envasarla, dijo, pues si la envasamos y la vendemos, y esto como una estrategia para generar empleos para la mujer, que comenzaban a demandar empleos también. Sí. Pues Indapura nace originalmente con el objetivo principal de brindar empleos para la mujer. Durante muchos años Indapura operó solamente con mujeres. La gerente de Indapura por más de 15 años fue mujer, y fue una persona que empezó lavando garrafones, ¿no? Y que después se convirtió en gerente, era de Llano Grande, Isabel. Todavía me tocó conocerla. ¿Ya no está? Ya no está. ¿Ya trascendió? No, se cambió. Se fue. Okay, de ahí. Bueno. Sí. Okay. Bueno, con el paso de los años, pues ambas empresas crecen, se modernizan. Actualmente emplean a hombres y mujeres. Las 2 están en la ciudad de Oaxaca ahora, bueno, en los valles. Y estas 2 empresas pues siguen haciendo uso de los recursos, ¿no? Siguen siendo, aún bajo programas sostenibles de trabajo, pues extractivas de recursos naturales. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, el turismo se convierte en un tercer eje que promueve la protección de los recursos en pie. Y lo que ocurre con la forestal y con Indapura es que por temas de operación y de así convenir al desarrollo de las empresas se baja, ¿no? La madera
tenía problemas para secado en años anteriores y se baja el aserradero a los valles para propiciar. Por la humedad. Por la humedad de la sierra. Con Indapura lo que ocurría es que en sus primeros años los garrafones eran estos de cristal. Y con nuestro camino tan sinuoso y accidentado que tenemos, se reventaba. Entonces, y luego... Nada mejor que el cristal, ¿no? O sea, que el vidrio. Ya no hay, ¿no? Pues algunos, ¿sí? ¿no? Yo he visto puro plástico ya. La mayoría sí, pero yo digo que sí quedarán. Fíjate que a nivel de las botellitas, eso es lo que se está innovando ahora, ¿no? Hay varias purificadoras que empiezan a retornar al vidrio, ¿no? Y eso está... No he visto ni una, ¿eh? Está... Ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Te menciono algunas que manejan vidrio ya. Y bueno, cuando estas dos empresas se bajan, también se bajan los empleos a la ciudad. Y aunque algunos de los paisanos bajaron, pues muchos tienen la vida ahí arriba. Entonces, lo que pasa con turismo en el 94 que arranca, fíjate que era un proyecto pensado para Benito Juárez y la visión de los comisariados y de la gente local y de los amigos del Mancomún que tenían una mejor noción de lo que era el turismo era impresionante. Yo siempre que cuento esa historia digo, es que es increíble la visión que ellos tenían en esos años, ¿no? Porque decían, bueno, ya con el antecedente de las otras empresas y de cómo la mejor manera de generar desarrollo para el territorio era siendo actores principales de todo lo que se promoviera. En el 94 la propuesta inicial era hacer un programa de turismo para Benito Juárez, que por cierto, paréntesis, en 1994 se construye el TouristU dentro de este programa de TouristU que lanza la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca para ampliar la oferta de hospedaje y diversificar también cómo se movía el turista en los valles centrales, ¿no? Uno de esos TouristU, se construyen 11 en total hasta donde sé. Uno se construye en Benito Juárez, que este año cumple sus 30 años de operación. Órale. Vamos a tener un evento el 25 y 26 de diciembre en Benito Juárez. Vamos a la fiesta. Bienvenidos todos invitados, justo para celebrar, ¿no?, esta trayectoria. Entonces, con la llegada del TouristU a Benito Juárez, se abre de alguna manera la posibilidad de generar turismo en la zona. Se convierte en la primera oferta de hospedaje oficial y entonces el plan inicial era desarrollar un programa de turismo para Benito Juárez. El Comisariado de Bienes Comunales de aquel entonces, apoyado de su consejo y de los amigos del Mancomún, decían, pues está padrísimo que se quiera hacer turismo, pero nos parece que los cómo sí lo definimos nosotros, ¿no? La autoridad. Claro. Y dentro del programa o de la contrapropuesta que se le hace a turismo es, sí queremos, pero queremos un programa que se pueda expandir a todo el territorio del Mancomún para beneficiar a todas las poblaciones, a los 8 pueblos. Y segundo, desarrollar un modelo que permita que la administración, control y operación de todo el destino quede en manos de las comunidades. Porque ellos ya sabían que permitir que actores externos manejaran sus recursos no generaba desarrollo. Claro. Así que, pues mira, del 94 hasta el 2011 que yo me incorporo, ha sido trabajo de las comunidades, ha sido ingenio de ellos. Siempre ha habido gente, afortunadamente, que quiere mucho mancomunados, que tiene pues esta iniciativa de contribuir y de generar capital humano. Y lo que han logrado es impresionante, ¿no? Mancomunados se convirtió en la primera red de senderos para caminata y ciclismo de montaña en México. Ellos en el 98, del 94 al 98, todas las acciones fueron con recursos de las comunidades. Porque no se pensaba, cuando tú le hablabas a la gente y le decías vamos a hacer turismo en la Sierra Norte, imagínate el escenario hace 30 años. Si el acceso carretero ahorita deja mucho que desear. Sí. Hace 30 años las condiciones eran peores, ¿no? No había transporte público. Creo que ya operaba Flechas en Pualtepec, que era una corrida al día. No había señal de celular ni de internet. Digamos que la comunidad más desarrollada quizás tenía un teléfono en todo el pueblo. Al menos en Coajimoloyas así era, ¿no? Doña Alicia era la que tenía el teléfono. Y obviamente su
¿cómo se llama? Su micrófono para anunciar quién tenía llamada, ¿no? Y todo el mundo se enteraba que te habían llamado por teléfono. Entonces, cuando empiezan a decir que vamos a hacer turismo en la zona, aparte que la sierra siempre se ha caracterizado por ser fría, ¿no? Por ser una zona fría. Sí. Estamos hablando a 3,000 metros sobre el nivel del mar, temperaturas bajo cero en invierno. Entonces, la respuesta era: están locos, o sea, nadie va a subir a la sierra a hacer turismo, a pasar frío, y encima les van a pagar por eso. A los fundadores del proyecto se les conoce como los ecolocos, porque así les decía. Así. Y sin embargo, 30 años después aquí estamos, y hay mucha gente, a mí me da gusto decir que hay mucha gente que nos escribe diciendo que uno de sus motivos de viaje a Oaxaca somos nosotros. En pandemia, los correos nunca cesaron. O sea, siempre tuvimos gente escribiendo, preguntando si ya había abierto Mancomunados, porque Mancomunados fue de los que cerró por más tiempo, casi 3 años. Sí. Y teníamos a gente que nos decía, es que, bueno, no, si no están abiertos, entonces voy a posponer mi viaje, porque uno de los motivos para ir a Oaxaca era visitar Mancomunados. Entonces, padre. Sí, Mancomunados se ha convertido en un referente del turismo comunitario a nivel mundial. Sí, y ahorita que acabas de decir, los ecolocos, pues gracias a los locos es que se dan las revoluciones, las innovaciones, ¿no? Porque pues las personas que no son disruptivas, no piensan más allá, pues no provocan cambios, hay que decirlo, ¿no? Y los que son, a los que llaman locos, dementes y demás, pues son los que realmente hacen los cambios. Y es algo muy admirable lo que dijiste, que las personas de las comunidades tuvieron esa visión de decir, no, pues hay que explotar el turismo, pero de manera responsable. Y otra cosa que hay que resaltar es que dijeron, no, pues en Benito Juárez se va a poder hacer esto, ¿no? Y ellos dijeron sí, pero el cómo sí lo ponemos nosotros. Y no dijeron para Benito Juárez. O sea, dijeron para las comunidades que están alrededor. O sea, pensaron en la comuna, en la comunidad, en todos los demás pueblos. Que hay que ser sinceros, en Oaxaca tenemos muchos problemas agrarios. Hay puntos rojos en el que pues hay hasta asesinatos entre pobladores de un pueblo a otro. Y la Sierra Juárez, o bueno, la Sierra Norte, es un ejemplo de que sí se puede poner de acuerdo entre muchas comunidades, y eso hay que decirlo, ¿no? Porque aunque son distintas, o sea, viven en un mismo territorio, pero son tan distintas todas también, pero al mismo tiempo se hermanan, ¿no? Eso creo que es admirable. ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo? ¿Te han contado, cómo fue que se logró? O sea, porque cada pueblo se rige, bueno, tiene su cabildo, ¿cómo se le llama? Sí, su propia administración local. Ajá. Y todos esos de los pueblos se reunieron, se pusieron de acuerdo. ¿Cómo fue? Mira, Mancomunados tiene un solo comisariado de bienes comunales a nivel de los 8 pueblos. Y digamos que tiene una administración local en cada comunidad, ¿no? Uh-huh. Digamos las municipalidades y las agencias municipales que dependen de las municipalidades. Uh-huh. Eso es lo que llamamos las autoridades administrativas. Cuando llega la iniciativa del proyecto, se presenta el comisariado de bienes comunales respetando la jerarquía. Y es la visión del comisariado y de los amigos del Mancomún, que es en ese entonces era el arquitecto Martín Ruiz Camino, que en paz descanse, que ya tenía un antecedente de relación con Benito Juárez, porque él lleva la primera escuela rural a Benito Juárez y entonces se convierte en el hijo pródigo de la comunidad. Claro. Y desde pequeño pues se llevaba a su hijo, que después se convirtió en piloto aviador. Fíjate que esa es parte de la historia que yo me enteré hace poco, el año pasado. Porque siempre había tenido interés de cómo el CAPI había llegado a caminar Mancomunados y a decir, bueno, sí, aquí podemos hacer algo de turismo. ¿Cómo se dice? Cuando das un aviso anticipado. Uh-huh. Vamos a tener al CAPI en el evento de diciembre. Lo vamos a tener como primicia, pues, ¿no? Sí, es primicia. Lo vamos a tener como invitado especial con una ponencia en torno al desarrollo del turismo en Mancomunados. Porque vamos a estar ahí. Vamos a entrevistarlo. Tienen que, ¿no? Y bueno, él decía que en algún momento tenía la intención de salir a despejarse. No recuerdo si lo que quería hacer era el Camino de Santiago. Estaba planeando hacer un viaje, en España. Sí.
no sé si tenía como la intención de hacer ese o qué otro camino realizar, pero le dice a su papá, ¿no? Cuando dice a su papá, me quiero ir a hacer el Camino de Santiago o este muy viaje. Muy famoso, ¿no? Creo que es semanas o muchos días, ¿no? No, son meses de camino. Sí, cierto, algo así, es algo largo. Sí, ya lo había escuchado. Y entonces le dice el papá, que eso lo platicaba el año pasado, me dice, y si lo que quieres es ir a caminar y si te vas a caminar a Benito Juárez, ¿no? Y a los mancomunados y entonces estaba gestando apenas esto del turismo en la zona. Y él dice que sí, y se va a caminar Benito Juárez, los alrededores, y él dice que cuando regresa le dice a su papá, papá, lo que yo encontré ahí arriba es una joya que no sé si le diría al mundo que existe, ¿no? Y de ahí se deriva todo, ¿no? Esta necesidad de hacer una planeación, de sí hacer un programa de turismo, pero muy conscientes de que el turismo genera beneficios bien planeado. Mal planeado, los impactos que generan el destino, los impactos negativos son irreversibles. Entonces, el proyecto de Mancomunados nace con 4 objetivos principales. El primero, por supuesto, generar desarrollo en la región a través de la generación de empleos locales, promover la protección del patrimonio natural, convertirse en un modelo informal de educación, cómo a través del turismo generamos una educación en los jóvenes hacia la valorización de su patrimonio, hacia el rescate de las tradiciones y, por supuesto, en algún momento convertirnos en un modelo de referencia para más comunidades en el país. Y nos da mucho gusto ver cómo cada uno de esos objetivos se han ido cumpliendo con el paso del tiempo, ¿no? Y sí, ¿Hay algunos ejemplos del país que me puedes mencionar? Sí, por ejemplo, nosotros recibimos cada año a un gran número de grupos de intercambio. Hemos tenido aquí a gente pues de Chiapas, de la zona de Quintana Roo, hemos tenido a gente de Hidalgo, de diferentes partes del país que vienen a conocer el modelo de mancomunados y que luego regresan para intentar replicarlo. Okay. Creo que de los casos de más rápido crecimiento que hemos visto está Coxmayab en la zona de Quintana Roo y de Mérida, que pues vinieron con nosotros en el 2016 o 17 a un intercambio y ellos sí generaron su tour operadora también, que se llama Coxmayab. Ajá, y que es maya, ¿no? Claro. Ajá, y están intentando pues justo replicar esta parte de trabajo en red y de generar sus propias ventas ellos. Bueno, preguntabas cómo se convence a las comunidades. Sí. Los que eran parte del comisariado en aquel entonces, en una plática que tuvimos hace años, me decían, bueno, yo me acuerdo, decía don Saúl, que nos fuimos a las comunidades, a cada una de las comunidades, a platicar con los pueblos en las asambleas, porque ya sabes que en los pueblos todo se define en asambleas. Y yo me acuerdo que les platicamos del proyecto y les decíamos, háganme cuenta que esto va a ser como abrir una tiendita, ¿no? Va a recibir más clientes el que mejor atienda la tienda, va a tener una administración cada quien. Y hubo obviamente comunidades que decidieron entrar muy rápido al proyecto y probarlo, y hubieron otras que dijeron, no, vamos a esperar a ver cómo eso funciona en el resto. Así que las comunidades se fueron sumando en distintos tiempos. Creo que el desarrollo más fuerte viene en el 98. El capitán Pablo era entonces director de Expediciones Sierra Norte. Okay. Y él logra un financiamiento de cooperación ambiental y la Embajada de Canadá. Creo que reciben como $50,000, una cosa así. Y con eso desarrollan las rutas de la naturaleza, que es esta red de la que te hablaba de senderos para caminata y ciclismo. No descubrieron el hilo negro. Las comunidades desde siempre han tenido caminos antiguos que llevan de un punto a otro, más si tú ves el territorio del Mancomún, casi tiene la forma de un rombo. Uh-huh. Y curiosamente los ocho pueblos están, pareciera estratégicamente colocados alrededor del territorio. Uh-huh. Entonces, como rodeándolo. Como rodeándolo, protegiéndolo. Entonces, cuando las rancherías, que luego se convierten en comunidades de Benito, de Cuaji, de Llano, se establece con gente que venía principalmente de Amatlán y de La Chatao. Entonces, obviamente eran familias que su vida estaba en los municipios, ¿no? Y que subían a las rancherías para cuidar el territorio.
Entonces, obviamente no había transporte en aquel entonces y era caminar del municipio hacia las rancherías, y se van creando estos caminos que luego en el 98 lo único que se hace es recorrerlos y señalizarlos para hacer turismo. Entonces, así se crea este producto principal, que es lo que más llama la atención hoy en día de muchos visitantes. Esta red de senderos, nosotros tenemos viajes hasta de 12 días en la región, donde el cliente todos los días camina a una comunidad distinta. Entonces tiene la oportunidad de ver cómo cambia la vegetación, de convivir con más personas, de conocer más lugares. Y obviamente en el 98, cuando se trazan las rutas, se establece un comité de administración en cada comunidad. Ese comité queda a cargo de cada comunidad la nombra y se hace cargo de la operación de servicios en su comunidad, de hospedaje, de alimentos, de guías. Cómo hemos mantenido este trabajo en red durante casi 30 años, justo a través de cómo se manejan las comunidades, ¿no? Poniéndonos de acuerdo, haciendo reuniones. Acabamos de tener reunión ayer de la red de coordinadores para ver qué va a pasar con el año siguiente en cuanto a tarifas, vamos a tener cambios o no vamos a tener cambios. Entonces, todo se hace a través de reuniones. Por supuesto, es un reto, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas. Claro. Hemos tenido nuestros procesos difíciles. Hay veces que no te miento, invertimos un día completo en reuniones con las comunidades porque hay desacuerdos o porque hay dudas, y tratamos en la medida de lo posible de solventar esas dudas. Entonces, cuando Expediciones se queda como parte de las comunidades, porque te digo, la visión del Capi, de su papá, siempre fue empoderemos a la gente local. El Capi jamás pensó que Expediciones era un negocio para él, ¿no? Él siempre tuvo a alguien de la comunidad cercana para entrenarla, para capacitarle, y en el momento en el que él dijo ya es momento de que caminen solos, dejó al equipo solo y él se retira, ¿no? Y para nosotros es un gran aliado externo, claro, un asesor al que consultamos cuando tenemos dudas. Y bueno, el equipo de Expediciones está establecido principalmente por miembros de las comunidades, por gente que somos de ahí. Y lo que hacemos en Expediciones es básicamente ser un puente entre las comunidades y el viajero. Nosotros nos encargamos de conectar a los viajeros con el destino. Ok. Y ahora, las personas que trabajan ahí en Expediciones Sierra Norte, ¿perciben un sueldo o es como un servicio del pueblo? Nuestro modelo de turismo en mancomunados es un modelo combinado, digamos, ¿no? Los equipos locales en comunidad funcionan en su mayoría bajo el sistema de usos y costumbres, porque eso queda a discreción de cada comunidad, ¿no? Hay comunidades que eligen a su administración cada año, hay quienes las eligen cada 2. Hasta antes de pandemia teníamos una administración que era fija. Eso es a discreción de la comunidad, somos súper respetuosos de esa parte. Y siguiendo esto que hablábamos al inicio de cómo los cambios continuos generan un rompimiento en los esquemas de trabajo y no permiten la profesionalización, créeme que hemos intentado en más de una ocasión cambiar los modelos arriba, decirle a la comunidad necesitamos administradores fijos o necesitamos a gente fija que pueda dar continuidad a los esquemas de trabajo. Hasta que en una asamblea alguien me dijo, entendemos su preocupación, pero queremos que nos entienda a nosotros, ¿no? Lo que menos queremos es que la corrupción se dé al interior de nuestras comunidades. Y nos queda claro que mientras más tiempo tenga una persona en el poder, más malas mañas adquiere. Wow. Y tiene muy claro, otra comunidad me dijo, queremos que toda la comunidad pase por el proceso, por el cargo de turismo, para que entienda de qué va, sea consciente de qué implica hacer turismo en nuestra comunidad. Y en algún momento, cuando ya todos pasemos, vamos a decidir quién se queda. Entonces, como si hubo una presión en algún momento también de las dependencias de decir, si quieren que esto sea negocio, necesitan funcionar como una empresa, necesitan tener esquemas fijos. Expediciones en ese entonces, te digo, funcionaba bajo un consejo de administración que también rotaba cada 3 años. Entonces, en el 2011, los pueblos deciden mutar de un sistema rotativo a un sistema gerencial, pero en la operadora, no en las comunidades. Dijeron, ok, necesitamos a alguien fijo que tenga visión, que sepa hacia dónde llevarnos,
hagamos el cambio en la operadora. Y entonces ahí es cuando yo ingreso al equipo y dentro de nuestras funciones nos toca a nosotros facilitar los procesos de transición de cada año en las comunidades. A nosotros nos toca hablar con los nuevos, explicarles cómo se opera. Capacitarlos, sí, gestionar capacitaciones para ellos, entrenarlos nosotros sobre los temas que nos competan. Y bueno, ya llevamos aquí un largo rato. Entonces, los comités locales, en la mayoría de los casos, no perciben un sueldo, porque se toma como un cargo. Okay. Y dentro de los equipos locales sí hay gente que sí percibe una remuneración económica, principalmente los guías, ¿no? Okay. Pero la operadora turística aquí sí funciona por sueldos. Aquí sí son puestos fijos y ya hay gente que es un empleo formal, ¿no? Okay, entonces sí, el equipo de expediciones, que están aquí en Oaxaca, ¿no? Los que estamos aquí en Oaxaca, sí. Ok, ahora, ¿cómo se capitalizan ustedes? Ya hablando en temas empresariales, ¿cómo se capitalizan? ¿Qué figura jurídica tienen? Porque pues es un caso de estudio, entonces hay que compartirlo. ¿Y cómo se reparten las ganancias de las empresas, los ingresos a la población? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros entramos todavía en el modelo de las sociedades de solidaridad social, que tenían muchos beneficios en el pasado y que hoy en día ya prácticamente ya no hay tantos. Okay. Pero somos una triple S. Digamos, Expediciones se hace cargo del tema comercial. Nosotros nos encargamos de la integración de los productos de las distintas comunidades. ¿Qué pasa con los destinos ecoturísticos, no? Con el paso del tiempo, la llegada de la tecnología a las comunidades, el mercado local se mueve de manera directa hacia las comunidades. Y el mercado local, por su mayoría, se mueve pues motivado por vivir la experiencia de dormir en una cabaña en el bosque, de aventarse de la tirolesa de 1 kilómetro, de hacer una caminata chiquita en alguna comunidad. Pero casi siempre el mercado local se mueve a una comunidad y por lo general se mueve a las comunidades de mayor acceso, de más fácil de acceso, más cercanas o con un componente muy llamativo, como el caso de Cuajimoloyas y su tirolesa o el caso de Ixtlán de Juárez y su mirador de cristal. Entonces, son grandes acaparadores del mercado local y eso deja en desventaja a las comunidades más recluidas o de más difícil acceso y que su desarrollo turístico no necesariamente tiene que ver con el tema aventurero, que eso es también una confusión que me parece importante aclarar. A veces confundimos al ecoturismo con el turismo de aventura o con el turismo comunitario. Tener puentes, hacer tirolesas, hacer rappel no es parte del ecoturismo. El ecoturismo busca la visita a espacios naturales, a la interpretación de la naturaleza. El turismo rural busca más esta convivencia con las familias locales, los intercambios culturales. Entonces, hay diferentes nichos, ¿no? En menos de un minuto regresamos al episodio. Mientras, te cuento que Oaxaqueños Podcast se graba en el Hotel Agrado Guest House. Si tienes planeado viajar a la ciudad de Oaxaca, te recomendamos hospedarte en este hotel boutique que ofrece comodidad, accesibilidad, servicio y una atención de 10. Hotel Agrado Guest House se ha convertido en el lugar donde los viajeros se sienten como en casa, cómodos y bienvenidos. Además, no solo es una casa, sino un pedazo de la historia de México. Así que apresúrate y reserva en Agrado Guest House. Ahora sí, volvemos al episodio. En algún punto, en el pasado, éramos la puerta de entrada al Mancomún, porque incluso el mercado local reservaba con nosotros. ¿Por qué? Porque hace 30 años, hace 25 años, incluso hace 20, no había manera de comunicarse con las comunidades. Entonces, a mí todavía me tocó mis primeros años en expediciones. Había estos radios de comunicación entre todas las comunidades. Me tocó todavía ver cómo el equipo de reservas pasaba reservaciones por radio, ¿no? Era como E8 para E5 y esperábamos a que nos contestara la otra comunidad por radio y a pasarle reservaciones así. O sea, era bien curioso eso. Padre. Ahí tenemos nuestro radio, ¿no? Cuando llega el internet, perdemos el mercado local, ¿no? Porque el mercado local sigue hablando con nosotros, pero es un mercado de paso o de una sola vez, ¿no? Es un cliente que viene, nos contrata, pero difícilmente va a volver con nosotros, porque ya conoce la comunidad y obviamente ya llega sola.
Y entonces lo que hemos hecho en Expediciones ahora es enfocarnos en diseñar experiencias que nos permitan llegar a esas comunidades de más difícil acceso, que nos permita que el visitante recorra gran parte de las comunidades y pueda generar una derrama en todas ellas, ¿no? Entonces nos centramos mucho en el mercado extranjero y también en el mercado nacional, grupos, escuelas, familias, pero con este enfoque de querer procuramos mucho priorizar los viajes de varios días, ¿no? Siempre hemos hablado de que no nos interesa crecer significativamente el número de visitantes que llegan a mancomunados, sino más bien crecer el número de días que se quedan en mancomunados. Entonces trabajamos en función de eso. Tenemos una amplia gama de productos ya desarrollados para diferentes nichos y principalmente conectamos con el mercado a través de redes sociales, de nuestra página de internet, de aliados comerciales en otras partes de México y fuera de México, y de ahí nos capitalizamos, ¿no? De ahí vienen los ingresos. ¿Cómo funciona? Nosotros integramos los servicios de todas las comunidades en paquetes, les ponemos un precio, los vendemos. El cliente nos paga después de pagar impuestos, que eso es un dolor de cabeza. Lo que se queda de remanente después de pagar impuestos se distribuye entre las comunidades en función de los servicios que cada comunidad vende, ¿no? Por ejemplo, en un paquete de 7 días, que ojalá es lo que más vendiéramos, porque este de 7 días pasa por todos los pueblos, vamos a liquidar por seguro alimentos, hospedaje y guías por cada comunidad, ¿no? En función de los servicios que brindó. Y luego es bien interesante porque obviamente Expediciones no nació para generar utilidades, ¿no? Sino para propiciar el flujo a través de visitantes, ¿no? Con el paso del tiempo, en pandemia crecimos nuestra red de operaciones. Antes de pandemia nos focalizábamos solamente en mancomunados. En pandemia, con el cierre de mancomunados y la creciente demanda de visitantes, generamos alianzas con otras comunidades de la sierra y eso fue bien interesante también. Aparte de los mancomunados, empezamos a trabajar con Capulalpan, con Iztepeji, con Ixtlán, con San Miguel del Valle. Estamos ahorita intentando regresar a San Juan Chicomezúchil, que traíamos algo antes de pandemia, medio informal porque todavía no se habían establecido bien ellos y estamos atrás de eso, ¿no? Entonces eso nos ha permitido crecer nuestro número de días de viaje y también nos ha permitido generar con el paso del tiempo una utilidad no muy grande, pero ya existente. Entonces luego esa utilidad al final del año, o sea, durante el año las comunidades reciben cada semana o cada quincena, idealmente cada quincena, el corte de los servicios que nos brindaron y su pago por esos servicios. Al final del año, nosotros generamos un reporte de todo el movimiento de la empresa y si hay una utilidad, idealmente esperamos que esa utilidad se reinvierta en las comunidades a través de la compra de equipo para guías, a través de capacitaciones. Este año, por ejemplo, y el año pasado pagamos capacitaciones para camaristas, para alimentos y bebidas, que normalmente mandamos nuestra solicitud a la Secretaría de Turismo, pero no siempre hay respuesta sobre todos los cursos, ¿no? O no siempre con la rapidez que requerimos, ¿no? Es todo un proceso, ya sabes, ¿no? Toma su tiempo. Claro. Y a veces, pues hay comunidades en las que sí nos surge que se dé algún curso. Este año ya pudimos darnos el lujo de pagar algunas de esas capacitaciones. Qué padre. Y desde el año pasado empezamos a entrar a la bolsa de reparto de utilidades, se podría decir, que ese es un apoyo que ya se da directamente a las comunidades, ¿no? Al final del ejercicio. Ok, entonces las ganancias se reparten entre los que trabajan como guías y todo lo demás se reinvierte para equipamiento para poder seguir brindando servicios. ¿Y la comunidad cómo se beneficia? O sea, ¿les cae dinero ellos también a la cuenta de la comunidad? Ajá. Sí, es que eso es bien interesante. Mira, en todas las comunidades el hospedaje es del pueblo, no es privado. Las cabañas son de la comunidad en su conjunto. Entonces, nosotros vendemos un paquete, le mandamos el pago a la comunidad
Y la comunidad que la recibe tiene su propia, el comité local que lo recibe tiene su propia administración. Sí, si hay un pago hacia los guías, que eso sí le llega de manera directa a los que se apuntan como guías. En los alimentos depende. Hay comunidades donde los comedores son familiares y hay comunidades donde el comedor es del pueblo también. Entonces, cuando son individuales, pues igual les cae su pago directamente a esos comedores. Cuando es del pueblo, todo lo que es cabañas, alimentos, accesos y tirolesas, donde hay tirolesas, porque también eso es del pueblo, se va a una bolsa común, ¿no? Del pueblo, de cada comunidad específico. Y luego al final creo que ellos presentan informe cada 3 meses de los movimientos, y es lo mismo. Entradas menos salidas, tenemos esto en existencia. Y al final del año, también le dicen a la comunidad, bueno, de todo el ejercicio hay tanto disponible. Y es la comunidad en su conjunto la que decide qué se hace con ese dinero. Normalmente se reinvierte en obras sociales, en obras del pueblo, alumbrado, no sé, pavimentar una calle. Y algunas veces sí, en un apoyo para las familias. Dice, ok, tanto vamos a dividir entre el número de ciudadanos activos que somos, esa discreción de cada comunidad, o lo vamos a reinvertir en esto para la comunidad. Decía en los primeros años que yo tenía en expediciones un coordinador, el turismo, dice, ayuda a no sangrar los bolsillos de las familias. Y decía, ¿cómo es eso? Y dice, pues es que para la fiesta del pueblo o para cuando se tapan los caminos y hay que ir a limpiar, nos piden cooperación. Ahora el turismo da esa aportación y ya no nos piden la misma cantidad, ya nos piden menos, ¿no? Porque hay una bolsa. Entonces, sí, definitivamente el turismo ha contribuido al desarrollo, ¿no? Está padrísimo este modelo porque es algo muy propio de Oaxaca, ¿no? O sea, nuestras comunidades se rigen así por usos y costumbres, tienen sus leyes, se respeta, ¿no? Y todo mundo acata, o sea, lo que decimos todos se va a respetar. Van a haber algunos que no están de acuerdo, pero es la mayoría y eso se hace, ¿no? Exacto. Eso yo creo que le podría decir que es ¿cómo se dice? Ay, se me fue. La verdadera democracia, creo que podría ser, ¿no? Porque es de todos se ponen de acuerdo. Es muy noble eso. Y eso quería preguntarte, porque pues muchos dicen una empresa comunitaria, pero ¿cómo funciona realmente? ¿En qué beneficia al pueblo, no? La empresa es de los pueblos. ¿Sabes qué? Hemos hablado justo de esto, ¿no? De cuando hablamos de un proyecto de turismo comunitario, yo siempre he dicho 30 años después de hacer turismo en la sierra y que podamos decir este proyecto, las cabañas son de las comunidades, la derrama es de las comunidades, es algo que no vemos en otros destinos, ¿no? Y aquí siendo honesta, sí ha habido en el pasado iniciativas de gente que ha dicho yo quiero invertir, ¿no? Yo quiero invertir en el proyecto, yo quiero poner un hotel resort en la zona y nos hemos cerrado un poco al proceso. Decimos igual íbamos más lentos que si permitiéramos la inversión privada, pero de esta manera garantizamos que el proyecto siga siendo de las comunidades. Hay muchas iniciativas en México donde tú puedes ver el desplazamiento de comunidades que eran dueñas del territorio y que ahora son trabajadores de las grandes hoteles. No nos vamos lejos, nos vamos a la costa. Exacto. Entonces, yo creo que eso hace único no solo a Mancomunado, sino a gran parte de las comunidades de la sierra que han ido adoptando este modelo de turismo comunitario. Precisamente por eso, Expedición Sierra Norte es un ejemplo mundial de turismo, ¿no? ¿Cómo? Cuéntame de dónde o en qué país los han tomado como ejemplo, que ha sido en representación de todos, porque pues es un honor, ¿no? O sea, representar a todas las comunidades, al conjunto de pueblos de Expedición Sierra Norte, ir a platicar el modelo, ¿no? ¿A qué países te ha llevado esto? He estado principalmente invitada para compartir la experiencia en Guatemala y hemos recibido a un grupo de indígenas de Chile también. He estado en Nicaragua también y por premios hemos ido a Alemania y a Estados Unidos. Creo que los premios han sido de las historias más apasionantes que hemos tenido nosotros. Porque no habíamos dimensionado lo que habíamos logrado o lo que los pueblos habían logrado y me han hecho partícipe de eso. En el 2016 siempre hemos tenido la dicha de contar con
gente que se enamora de Mancomunados y se vuelve nuestros amigos. Nos escribió un francés que vino a Mancomunados, que le encantó y nos compartió una convocatoria de un premio. Nos dijo, miren, hay este premio sobre turismo para el mañana y me parece que Mancomunados podría perfectamente competir en la categoría de turismo comunitario. Y estábamos esperando esa convocatoria cuando nos llegó otra alerta de un premio en Alemania en el marco del ITB de Berlín. Y ese era para un turismo socialmente responsable. Entonces, cuando vimos la convocatoria, faltaban un par de días para que cerrara. Y era aplicar o en alemán o en inglés. Entonces, nos pusimos como locos a armar el expediente. Yo siempre he estado muy agradecida, aunque eso no se lo he dicho al Capi. Él documentaba todo lo que ocurría en el proyecto y dejó un bonche así de documentos. Entonces, yo me sé toda la historia del proyecto gracias a esos documentos, ¿no? Claro. Entonces, de ahí me puse a sacar un resumen, porque obviamente en la aplicación había que contar la historia, responder por qué considerabas que merecías el premio, etcétera. Entonces, fue todo un peregrinar porque armamos todo el expediente en español primero. ¿En 2 días? En 2 días. Y luego contactamos a una amiga que había venido a hacer su... creo que teníamos una semana. Había venido a hacer su estudio de doctorado con nosotros y le escribí y le dije, oye, necesito que nos ayudes a traducir esto. Me dijo, sí, claro que sí, con todo gusto. La convocatoria cerraba martes, era domingo, yo no tenía nada todavía, yo así de ¿qué pasó? No he recibido nada y la empecé a bombardear de correos y me escribe el domingo en la noche y me dice, me manda la mitad del proyecto traducido. Me dice, estoy en cama con fiebre, no puedo más. Voy a tratar de avanzar mañana. Yo dije, no puede ser. No. Y habíamos tenido a un belga haciendo estancias con nosotros. Entonces le escribí y le dije, oye, necesito apoyo. Y entonces, me dijo, sí, mándamelo. Eso ya fue el lunes. Entonces yo se lo mando el lunes. No. Y el martes me escribe tempranito y me dice, estoy abordando un avión. Te ayudé lo más que pude. Me dice, me faltan 2 páginas por traducir. Lo puedes hacer perfectamente. Tienes a las 4 de la tarde de hoy para mandar la convocatoria. Entonces ahí me ves traduciendo con Google también. Sí, claro. Y bueno, mandamos el paquete, ¿no? Se supone que recibíamos, no me acuerdo si respuesta a finales de junio, una cosa así, y no llegaba, y pasó la fecha y no llegaba, y dije, no, ya fuimos. Cuando nos llega el correo de felicidades, han sido seleccionados como finalistas, entonces, bueno, yo pegué el grito en el cielo. Claro. Y luego la segunda etapa era recibir a un evaluador de ese premio para venir a conocer el proyecto. Okay. Y decía, vamos a enviar a alguien para comprobar que todo lo que hay en papel realmente existe. Uh-huh. Y entonces, pues recibimos a este señor, ¿no? A Klaus Benz, era un periodista alemán. Vino, hizo su recorrido por las comunidades. Al principio yo estaba un poco nerviosa y dije, tengo que hablar con las comunidades, decirle a quién viene. Y después dije, no, pues es que vamos a hacer lo que hemos hecho toda la vida, pues sí, recibir a una persona, a un visitante y atenderlo. Dije, voy a meter más presión si intento que todo salga bien. Tienes razón. Y ya, pues no les dije quién era, se fue a las comunidades, todo así como muy secreto y ganamos ese premio. Y en ese mismo año, a las pocas semanas, abrió la convocatoria del otro premio, de Turismo para el Mañana. Ya no la sabíamos, así que el proceso fue más rápido. Pero también fue muy interesante porque en el de Berlín como que todo era muy secreto, ¿no? Nos dijeron no pueden decir nada, no pueden decir que va un evaluador, no pueden hacer público porque todavía no es oficial si ganan o no ganan. Y entonces el otro premio también lo manejamos así como muy discreto. Y cuando vino Randy, que era el evaluador, me dijo, ¿y sí saben las comunidades a qué vine? O sea, sí saben que son finalistas. Y ahí comprendí la dimensión porque él fue el que me dijo, ¿sí saben que ustedes son finalistas de un premio en el que postularon organizaciones de más de 62 países alrededor del mundo? Yo me quedé así como de, ¿qué cosa? No, bueno, palabras mayores. Y y le dije, no, pues es que nos dijeron que todo es... No, me dice, esto hay que celebrarlo, hay que cacarear los huevos, como dicen ustedes. Sí. Y bueno, la premiación de ese premio en específico, haz de cuenta como los Óscares. Yo me sentía en los Óscares porque la premiación fue en la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo en Dallas.
y me llevé al que era coordinador en ese entonces de nevería, el ingeniero Gaudencio me acompañó. Y pues nos sentamos hasta el frente, ¿no? Así los nominados y ya pasó el anuncio, por ahí debemos tener el video, donde dice, bueno, y los finalistas son, ¿no? Y ya presentan a cada uno de los finalistas. Los nervios, ¿no? Sí, y nosotros así. Estaban de finalistas un proyecto de la India y uno de Vietnam. No, perdón, de Indonesia y de Vietnam. Ok. Y nosotros. Entonces, ya pasan, presenta Randy, ni siquiera porque Randy presentó como el proyecto de expediciones, yo no asumí que íbamos a ganar, porque cuando yo escuché las otras historias, sobre todo la de Indonesia, quedé maravillada y dije, no, bueno, es que somos un par de comunidades contra un montón de villas que estos manejan, ¿no? Y cuando dicen y el ganador es Expediciones Sierra Norte, el Inge y yo nos quedamos ahí como congelados por unos segundos en shock. Y nos dicen los otros, ustedes ganaron. Y sí, fue un tema muy, muy padre. Pues emocionante. Muy emocionante. Y fue justo esto, constatar que hemos estado haciendo algo bien con el paso del tiempo, ¿no? Y tratamos, te digo, tenemos por supuesto nuestros errores, pero tratamos de que nuestros aciertos sean mayores. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que llegara ese premio? Ay, fue en 2016, más de en el 94, casi 20 años. 20 años, ¿no? Casi Imagínate. 20 años. El último premio lo ganamos en pandemia, en 2019, que fue Mejor Iniciativa para Inclusión Social y Reducción de Pobreza. Sí. Órale. Ahora, esto es una cuestión de los premios, de reconocer el esfuerzo de las comunidades, de ponerse de acuerdo, de pensar en todos, no nada más en una persona o una empresa y todos trabajan para mí, no, es todos trabajamos, todos ganamos, ¿no? Esa es la cuestión positiva. En la cuestión de retos, ¿qué retos te han tocado pasar y qué obstáculos te han tocado, pues, librar en tu andar, en tu caminar? ¿Ya son qué, 13 años? ¿15? Sí, 13 voy a cumplir este año. Ahí está, ¿ves? Yo creo que el reto más grande fue pandemia, definitivamente. Sí, claro. Se dio algo bien interesante en pandemia porque, a ver, todo el equipo de oficina dependemos al 100% de turismo. Vivimos de turismo. Ese es el ingreso. Pues, ¿no? Ese es el ingreso. Las comunidades, en el momento en que se detonó todo, las comunidades cerraron, sí, ¿no? Y se amurallaron. Y sabes que al principio se decía, pues la cuarentena, ¿no? Y en abril regresamos. Entonces nos fuimos a la cuarentena y en abril, y luego de abril a mayo, y en mayo dije, esto va para largo, ¿no? Cuando ya llegamos a junio. Y en ese inter empezamos a trabajar con el equipo en este famoso programa de para regresar a la nueva normalidad, ¿no? En los programas de operación, en todos los protocolos y demás, ¿no? Los famosos tapetes sanitizantes. Sí, claro. Ahora hay que cambiar toda la ropa de cama. Ahora hubo comunidades que incluso compraron estos como bombas para para sanitizar. Para sanitizar, bueno, claro, no de mancomunados, de la otra parte de la sierra. Y entonces yo me acuerdo que yo insistía con el Comisariado de Bienes Comunales y decía, oiga, me urge una reunión con las comunidades para plantearles yo te puedo enseñar, tengo como 3 programas que nunca aplicamos, porque mancomunados cerró mucho tiempo. Y el Comi me decía, es que están prohibidas las reuniones, no se pueden hacer. Entonces llegamos por fin a octubre a la reunión y en octubre, cuando yo planteé esta necesidad de reabrir turismo, pues yo decía, mi justificación era, hay gastos, claro, hay clientes que quieren venir y bueno, no podemos parar el turismo, ¿no? Y entonces las separó un ciudadano de la TUBI y me dice, mire, licenciada, pues nosotros entendemos que se preocupe por la empresa y por los empleos. Dice, pero a nosotros nos preocupa la seguridad de nuestra gente. A nosotros nos preocupa que no se enferme nuestra gente, ¿no? Porque si en las grandes ciudades donde hay todos estos hospitales desarrollados se las están viendo grises para atender a todos los enfermos, imagínense qué vamos a hacer aquí con sistemas básicos de salud, ¿no? Pues, nosotros no nacimos con turismo y vamos a cerrar el tiempo que necesitemos cerrar para garantizar la seguridad de los habitantes.
Si tenemos que cerrar 4 años, vamos a cerrar 4 años. ¿Y qué vamos a hacer en esos 4 años? Lo que hemos hecho toda la vida, trabajar el campo. Tierra. Y eso fue, de un lado, me dio mucha alegría porque siempre hemos presumido esa parte. Siempre hemos dicho que el proyecto de mancomunados no busca sustituir la actividad primaria de las comunidades, sino convertirse en un componente adicional. Y en pandemia comprobamos que sigue siendo así, que la gente no se tronaba las manos para abrir turismo, porque ellos decían, pues, yo tengo mi terreno para cultivar. Y entonces, eso era por el lado de las comunidades. Sin embargo, por el otro lado, el de mi equipo, nosotros sí dependíamos del turismo. Y platicando con ellas me decían, es que Lic dice, yo no sé, por un lado, o sea, desde mi mirada personal, por supuesto que necesito ingresos, necesito trabajar, pero luego pienso que allá arriba vive mi mamá, está mi abuelita, yo no quiero que la enfermedad llegue, ¿no? Ajá. Y entonces el reto más grande para nosotros fue cómo entrar a un proceso de innovación. Hicimos de todo un poco, iniciamos un mercadito en el que vendíamos, bajábamos producto de la sierra y lo vendíamos. No nos fue tan bien porque pues no era nuestro fuerte. Y seguía existiendo esa demanda, ¿no? La empresa cerró un año completo. No operamos un año completo la operadora. Y luego teníamos una comunicación continua con la otra parte de la sierra, con Ixtlán, con Capu, sobre qué estaba pasando. Ixtlán fue de los primeros en abrir, tenía una ventaja frente al resto. Toda la oferta o gran parte de la oferta de mancomunados de hospedaje está desarrollada en el centro poblacional. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en su proceso de desarrollo, su lógica era, el turista tiene que tener una inmersión en la vida comunitaria. Convivir, ¿no? Convivir, pero la comunidad también necesita ver el comportamiento del turista. Si los mandamos lejos, no sabemos qué están haciendo, ¿no? Entonces, gran parte de la oferta de hospedaje del Mancomún está en el centro de cada población. Sí, es cierto. Y eso no permitía decir, bueno, abramos, pero que el turista no entre a la comunidad. No había manera. No. Y eso es algo que Ixtepeji, que Ixtlán y que incluso Capu sí podían hacer. Porque son apartados. Porque sus desarrollos están fuera del foco poblacional. Entonces, me acuerdo que Ixtlán fue de los primeros en abrir. Hablé con Diego, con quien siempre hemos tenido una buena relación, y le dije, oye, Diego, pues, ¿qué onda? ¿No? Quiero ver si podemos trabajar algunos tours contigo. Tenemos gente que quiere ir a la sierra, que quiere las comunidades. Y nos dijo que sí. Empezamos a operar Mesófilo, que fue el primer paquete que desarrollamos para Ixtlán. Ese quiero ir, no he ido. Está muy bonito. La verdad es que es una caminata impresionante. Pero también nos topamos con comprobamos muchas de nuestras hipótesis. Fíjate que es bien curioso cómo en los momentos difíciles las colaboraciones surgen más rápido que cuando todo está bien. En el 2015, la Secretaría de Turismo impulsó estas rutas turístico-económicas. No sé si llegaste a escuchar de ellas. Entre ellas la ruta de la Sierra Juárez. Lo que se buscaba era detonar las zonas turísticas a través de distintas rutas. El sexenio pasado, ¿no? Justamente. Uh-huh. Y se desarrolló la ruta de la Sierra Juárez, pero curiosamente nos atoramos en la parte de comercialización. El desarrollo de la ruta buscaba detonar los viajes hacia esa zona, y el plan inicial era comercializar esos destinos a través de las 2 comercializadoras que existíamos. La red de la Sierra Juárez y nosotros como Expediciones Sierra Norte. No nos pudimos poner de acuerdo en temas de costos y demás. No, como que ahí nos atoramos, ¿no? Sí. Y entonces, pues siempre, queramos o no, existe este pique, ¿no? Entre la competencia de las zonas y demás. En pandemia nos olvidamos de eso. En pandemia fue mucho más fácil establecer acuerdos. Y también te digo, pudimos comprobar algunas hipótesis siempre que nos preguntaban, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes y Sierra Juárez? Y nosotros siempre decíamos, nuestros viajes se enfocan mucho en las experiencias de turismo rural, en la convivencia con la comunidad, en ¿cómo se dice? En la apreciación del patrimonio natural. Y siempre decíamos, la otra parte de la sierra se enfoca mucho en temas de aventura, en recorridos más cortos.
Y sí fue una sorpresa. O sea, cuando llegamos a Ixtlán, los primeros meses de operación de mesófilo fueron buenos. Y luego empezamos a tener problemas de personal, ¿no? A la hora de querer subir a mesófilo, no había guías disponibles. Ellos casi no operan mesófilo en un recorrido de caminata largo. Sí operan mesófilo, pero en un recorrido corto. Porque suben en camión 40 minutos, hacen el recorrido como de 1 hora el mesófilo y bajan en camión 40 minutos. Así porque su perfil de clientes es así. Mi perfil de clientes son clientes que caminan mínimo 12 kilómetros al día. Entonces, de repente cuando me... ¿6 horas? 6 horas. Más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, en nuestros viajes combinados, el día que menos caminan 3 horas. El día que más caminan 7 horas, ¿no? Okay. Entonces yo les decía al equipo de Ixtlán, es que necesito mesófilo, pero en caminata no tengo guías. Y entonces sí fue un peregrinar, porque de repente sí teníamos estos detalles, ¿no? De sí, se puede hacer. Y luego 3 horitos después, no, va a ser en carro. Yo, me va a matar el cliente. Sí, claro. Entonces con Ixtlán nos costó un poco esa parte, pero pues al final entendimos que, como Diego me lo dijo claramente, Ángel, es que a ese guía que tú ocupas 7 horas, lo necesito en tirolesa, donde tengo una demanda de más clientes que los que tú me das. Y tiene toda la lógica, ¿no? Es su perfil. Entonces, un par de meses después de Ixtlán, abre Capulalpan. El proceso con Capulalpan fue bastante bonito para mí. Estaba entonces Emanuel Cosmes todavía como administrador. Y cuando me dijo, oye, Angie, ya vamos a abrir nosotros, ¿ustedes qué onda? Le dije, no, pues Mancomunados va para largo. Y ya me dijo, oye, pues, ¿qué onda? Le dije, yo tengo clientes, necesito dónde operar. Tú necesitas clientes. Entonces, ganar. Que sea un ganar-ganar. Empezamos a platicar. Yo estaba soñada cuando me dijo, te va a mandar nuestro catálogo de productos. Ok. Y me manda, ya había como 5 o 6 rutas. Y dije, ya con esto ya le hicimos, ya puedo sacar, porque con Ixtlán tenía viajes de un día. Yo necesitaba generar viajes de 2, 3 y 4 días para que eso realmente tuviera un impacto. Entonces, cuando me manda los descriptivos, yo veo duración del recorrido, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Cortitos. Y le digo, oye, ¿me puedes mandar tu kilometraje? Le digo, porque me parecen muy cortos los recorridos. Ah, sí, claro. El más largo era de 6 kilómetros. Y yo dije, no, bueno, no, con esto no podemos. Con Emanuel fue bien distinto, porque él bajó, me dijo, oye, a ver, mejor bajo, platicamos, dime qué necesitas. Y ya le expliqué, mira, mi perfil de cliente es así. Dame 15 días. Dame 15 días y te desarrollo las rutas que necesitas. Okay. 15 días después me dijo, necesito que subas. Te tengo 2 rutas, una de 18 y uno de 20. O sea, se voló la cabeza. Y fuimos a explorar las rutas del Embudo y de Rancho Tigre. Sí, no el mismo día, pero... Claro, no, pues sí. Es imposible. Y sí, empezamos una alianza bastante padre con Capulalpan ese año. Y el reto, ¿dónde estuvo? O sea, primero fue como dejar egos atrás. Claro. Ser bastante humildes al momento de hablar con estas comunidades, pero también convencer a Mancomunados fue todo un proceso. No, sí. Porque cuando ya les dijimos, ok, si ustedes no van a abrir, o sea, yo tampoco me mando sola, pues no es como de, voy a trabajar con Capu y con Ixtlán. Claro. Llegué a ellos. Es difícil, ¿no? Y le dije, oigan, pues si no van a abrir, denos chance de operar la otra parte de la sierra o entrar a otras regiones, ¿no? Porque hay una demanda de clientes continua y si no les damos respuesta a nosotros, alguien más les va a dar respuesta por nosotros y cuando queramos regresar vamos a tener una pérdida de clientes, vamos a perder nuestra cartera de clientes. Fue todo un proceso porque obviamente existían miedos, ¿no? Claro. Había gente que decía, y luego cuando abramos ya no van a querer venir con nosotros, ¿no? Pues sí. Y yo me acuerdo que estábamos llevando un proceso ese año de aceleración de proyectos con los Irrazonables, es una organización. Así como no, de Ciudad de México, ¿no? Ajá. Y en una charla con uno de mis mentores le platiqué y me dijo, es un arma de doble filo. O sea, puede ser una solución temporal, pero sí hay un gran riesgo de que ocurra lo que la comunidad teme. Porque básicamente vas a llevar a tus clientes hacia la competencia. Y siempre he dicho que para los negocios soy muy impulsiva, ¿no? O la mayoría de las veces sí.
tiendo mucho a seguir la corazonada. Ok. Y la corazonada decía que iba a funcionar. Así que nos arriesgamos. Insistimos en la asamblea. Yo creo que fueron como en 2 asambleas que se tocó el tema. Y se paró el que es comisariado actual de mancomunados, de hecho. Y él dijo, pues miren, ciudadanos, dice. Yo creo que contratamos a la licenciada en su momento porque ella es la experta en el tema. Y si ella cree firmemente que puede manejar esto y que operar la otra parte de la sierra le va a generar los ingresos que necesita para mantener la empresa y a su equipo, y que eso no se va a convertir en un problema a la larga, démosle el voto de confianza. Te respaldo. Y sí, ya con una opinión a favor, pues hay mucha más gente que se paró, que dijo, ok, sí, pues démosle, si ella está consciente de que puede con esto, adelante. Y pues al final era aventarse un problemón encima, ¿sabes? Una responsabilidad. Una responsabilidad. Y afortunadamente nos funcionó. O sea, operamos con Capulalpan mucho tiempo, luego se sumó La Chatao, abrió, luego abrió Cuajimoloyas, y conforme fueron abriendo los fuimos sumando. Y obviamente cuando todos los mancomunados abrieron, también se tratamos de que no fuera como ya abrió mancomunados, ahora ya no vamos a Capulalpan, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasó? Hemos tratado de mantenernos. Obviamente Capulalpan resintió el bajón porque no es lo mismo que fuera el único abierto y que todos los recursos se fueran para allá, claro, que abrieran 8 comunidades más y que nosotros tengamos que mover. Que se fragmentara. Que todo, se fragmentara. Entonces yo hablé con el comité cuando abrió el resto de los mancomunados, todavía estaba Emanuel y sí me dijo, oye, pues estamos pensando porque qué onda ahora que ya abrieron. Y le dije, mira, ustedes nos echaron la mano, nos echamos la mano mutuamente en los momentos difíciles y no vamos a dejar de venir a Capulalpan. O sea, vamos a seguir buscando la manera de incorporarlo. Abrimos un paquete que se llama Caminos Reales, que se parte de Capulalpan, ¿no? Y ese es el que, el punto de inicio es Capulalpan, de Capu conectamos hacia Matlán. Tenemos Pueblos con Magia, que son 2 días en Capulalpan y 1 día en La Chatao. Tenemos Colores de mi Tierra, que son 2 días en La Chatao, 1 día en Capulalpan. Entonces mantenemos activos los paquetes, ¿no? Y tratamos de ir. Te digo, obviamente hay una baja, pero tratamos de mantener pues ese respaldo y ese compromiso con Capulalpan. Con Ixtlán sí se bajó bastante eso desde que empezamos a operar con Capu, que hubo mayor flexibilidad en el tema de desarrollo del producto. Y a Ixtepeji vamos ocasionalmente. Ixtepeji también tuvo mucho movimiento en los inicios de pandemia. Ya una vez que abrimos, hay 2-3 paquetes más de 1 día que sustituyeron a Ixtepeji, pero todavía tenemos de repente uno que otro grupo que llevamos hacia Ixtepeji. Con San Miguel nos mantenemos muy activos porque Cueva Iglesia es de las rutas que más operamos para 1 día. Y bueno, te digo, seguimos explorando. La intención es seguir expandiendo pues la red, ¿no? Empezamos a ir hacia la Mixteca también en pandemia, ¿sí? Hacia la zona de Apuala. ¿Cómo no? Lo operamos en menor escala. La verdad es que eso lo hacemos, es muy marcado, ¿no? Cuando tenemos grupos especiales de 10, 12 días es cuando entramos a esa zona, no del diario. Y bueno, pues ese es como de los retos más grandes que hemos tenido en el proceso. Oye, qué padre, muchas cosas que no conocía y que me hacen enamorarme más de la sierra, porque dan nuevamente el ejemplo, primero para juntar las poblaciones y luego para no verse como competencia, que sí lo son, ¿no? Pero para olvidar esos egos, como tú decías, entre esta empresa y esta otra, ¿no? Y se echaron a mano entre serranos, ¿no? Exacto. Y está muy chingón eso. La verdad no lo sabía, ¿eh? Y eso es, bueno, creo que los que nos escuchan nos van a ver tampoco. Y que es bueno, que sigan poniéndose o que sigan poniéndolo como ejemplo, porque pues se puede. Para todos sale el sol, dicen, ¿no? Exacto. Y que solamente poniéndonos de acuerdo podemos lograr cosas más grandes, ¿no? Y la pandemia fue una super lección entonces, ¿no? Sí, totalmente. 13 años caminando ya en esto. A tu punto de vista, muy personal obviamente, ¿cuál crees que es el potencial que tiene Oaxaca en términos turísticos, en ecoturismo y en turismo aventura? Mira, de entrada, en la sierra tenemos una gran biodiversidad. O sea, tenemos
7 de los 9 tipos de vegetación que existen en México, pero más que nada la preservación de las tradiciones en esa región y la amabilidad de la gente. Eso nos pone en otro nivel. Sí. El sistema de gobernanza de los pueblos, no hay otro modelo en el mundo que tenga el sistema de gobernanza, partiendo de ahí. Yo creo que en el tema de turismo de aventura tenemos mucho territorio para seguir explorando cosas y convertirnos en un destino ideal para el senderismo, para estos viajes largos. No tenemos montañas tan grandes para hacer pues alpinismo, otro estilo de actividades, pero sí tenemos kilómetros y kilómetros de senderos que conectan de comunidad a comunidad y que podríamos tener aquí nuestro camino Inca, podríamos tener nuestros senderos de los Appalachian Trail, que se llama el de Estados Unidos. ¿Por qué no un camino de Santiago, no? O sea, si ahorita que se abrió el famoso Camino de Juárez, hay muchos senderos que constituyen los caminos reales, ¿no? Como los pueblos iban de un lugar a otro. Así que sí, hay un potencial enorme ahí. Y dentro del segmento de aventura, el hiking, el trekking forman de las actividades, son parte de las actividades preferentes. Así que hay un potencial enorme ahí. Oaxaca por sí solo es un referente, ¿verdad? La combinación de gastronomía, de playas, de cultura. Pero yo creo que Oaxaca está súper bien posicionado en temas gastronómicos, en temas de destinos de sol y playa. Yo creo que es momento de apostarle al turismo de naturaleza, de apostarle al turismo comunitario. Hay un potencial desperdiciado. Yo siempre he dicho, es impresionante que de repente en algunas conferencias o en algunos temas se hable sobre proyectos de ecoturismo cuando tenemos 30 años haciendo esto, cuando hay reconocimientos internacionales, cuando recibimos una cantidad impresionante de gente que quiere hacer estudios de nosotros. Estos amigos de Salto al Agua que me entrevistaron, me decía Samuel Morales cuando lo conocí, ¿sabes dónde escuché de mancomunados por primera vez? Y le digo, no. Y me dice, mi maestría, no recuerdo si él hizo la maestría en Perú o en Chile, no me acuerdo, pero fue a escuchar de mancomunados en otro país. Sí, lo escuché. Y me decía, es increíble que yo no supiera de esto, siendo, pues, que en ese entonces era oaxaqueño, ahora ya no es oaxaqueño. Y le preguntaron por qué era mexicano, ¿no? Exacto. Y dice, no lo sabía. Y es lo peor porque él dice, me dijeron, pero si el mejor referente de turismo comunitario lo tienen de México. Y él se quedó así como de, ¿cómo? En Oaxaca, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay todo un conocimiento, así que todo un potencial para seguir desarrollando. Y la clave está en seguir haciendo lo que hemos hecho, ¿no? La participación de las comunidades como actores principales de su desarrollo es fundamental. Modelos existen, está probado. Sí sé que este sistema rotativo de administraciones locales nos rompen esquemas de trabajo y generan ciertos resbales en el proceso, pero también existen otros modelos que han permitido que se pueda lidiar con eso, ¿no? Nosotros somos un ejemplo. Y hay otras redes alrededor de México que han seguido ese modelo y que está funcionando. Entonces sigamos haciendo comunidad, ¿no? Para promover a Oaxaca como lo que es, como un destino de naturaleza. Qué padrísimo. ¿Qué proyecto te emociona como coordinadora para Expediciones Sierra Norte? ¿Qué viene? Ay, justo estamos cocinando algo, pero no puedo hablar. No lo puedes decir. No lo puedo decir. No te preocupes, lo entendemos. Mira, hay muchas cosas que se están desarrollando. Traemos un proyecto entre manos ahorita. No puedo hablar todavía al respecto, okay, pero con mucho gusto los vamos a invitar cuando ya esté todo cocinado. Y seguimos creciendo. La verdad es que nuestra intención es seguirnos expandiendo, seguir conectando con un mayor número de comunidades y seguir fortaleciendo lo que hacemos. Yo creo que lo que más satisfacción nos genera es ver la cantidad de vidas que hemos podido tocar a través del turismo. Siempre me gusta presumir un poco de las experiencias vivas en mancomunados, del caso de los guías que se han quedado, que se han decidido quedar en su comunidad para hacer turismo, del caso de la gente que no creía. Está en Benito Juárez, por ejemplo, está la experiencia de la familia del señor Elí,
que cuando tengas ganas de escaparte un fin de semana y de comer rico, te sugiero muchísimo que vayas y preguntes por la granja del señor Elí. Él creo que una vez, él creo que una vez fue nuestro guía y nos llevó a Piedra Larga o no es él, o lo estoy confundiendo. No, porque él no guía, no guía, pero... ¿Cómo se llama ese señor? Muy buena gente. Seguramente es Don Castillo. También salió en un video que tienen en su página. Ajá. De Benito Juárez, de gorrita siempre. Pero bueno, ahorita igual me acuerdo de su nombre. Muy buena persona, la verdad. Fíjate que don Elí, siempre decimos visita la granja del señor Elí. Él siempre me dice, no le digan la granja, porque me imagino que la gente viene esperando casi una finca, ¿no? Y en realidad es su casita con sus terrenos donde cultiva, sus gallinas. Pues y con ellos tenemos esta famosa experiencia del campo a la mesa, ¿no? Ellos comen lo que se produce en el campo. Y don Elí es de los que no creía en el turismo en los inicios. ¿A poco? Y mira. Él siempre dice, yo cuando esto empezaba, decía, ¿qué va a venir a ver la gente aquí? Y si yo no creía que el turismo iba a llegar a mi comunidad, menos iba a llegar a mi casa. Entonces es una experiencia bien padre. Está Esther en Coajimoloyas, que es guía bilingüe de nosotros. Esther se fue a Estados Unidos muchos años, migró. A perfeccionar su... No, migró. Se fue a trabajar, Se fue de migrante. Luego regresó y empezó como recepcionista en Coajimoloyas, luego como guía, y de repente pues la empezamos a invitar a trabajar con nosotros y ahora es guía bilingüe de nosotros. Entonces, pero también su mamá es curandera tradicional, entonces ella... de historias ahí. Sí. No. Ella aprendió unos meses a recolectar historias. Exacto. Entonces, así como ellos dos, hay muchas otras historias, ¿no? Que hemos podido ver cómo el turismo sí puede generar un cambio profundo para bien, ¿no? Y es gente que cuando hablas con ellos te dicen, gracias al turismo he hecho esto, y lo más importante es, gracias al turismo puedo estar en mi comunidad, ¿no? Que para mí eso me parece, creo que de lo más valioso. Sí, totalmente. Si te dijeran, quédate con 3 aprendizajes que te ha dejado Expediciones Sierra Norte, ¿cuáles serían? Ay, Dios. Yo creo que el primero, el bien común por encima del bien individual, sigue siendo algo que es importante. En los momentos más difíciles es donde vienen las mejores ideas, ¿no? Es donde salen los mejores proyectos, y también en los momentos más difíciles es donde se conoce a los verdaderos aliados. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué estigma crees que deba de romper la sociedad? Turismo comunitario no es sinónimo de que tiene que ser todo barato. Bueno, sí es cierto. Totalmente. Oye, qué bueno, sí es cierto, qué bueno que lo dices. Mira, sí tuvimos, estamos muy casados con esta parte de repente de, pues voy a ir a un pueblito indígena, pues todo me tiene que costar, si se puede, gratis, ¿no? La gente de los pueblos es súper dadivosa, súper buena onda, pero no malbaraten los costos de la gente, o sea, no malbaraten el precio de sus hospedajes, de sus alimentos, de las experiencias, porque hay un trabajo profundo detrás. Qué bueno que lo dices, qué padre. ¿Qué le hace falta a la sociedad? Conocer su casa, conocer su estado, darse, como decía una campaña de la Secretaría de Turismo hace tiempo, atrévanse a ser turistas en su estado. En su propio estado, ¿no? Que son 2 administraciones atrás. Sí, sí, la recuerdo muy bien. Espero que no me castiguen por eso, pero era un bonito, era un bonito... sí, era una buena campaña, ¿no? Sí. Estaba padrísimo porque el turismo era local, era del estado y te invitaba a explorar, ¿no? Los lugares que teníamos. Dime una verdad que nadie o que pocos acepten. No todo es miel sobre hojuelas, seguramente. Sí, no todo es color de rosa en los proyectos. Siempre hay nuestros puntos débiles y es de lo que más nos cuesta hablar. ¿Qué crees que le haga falta a Oaxaca para poder despegar o para ser una potencia turística? Y no nada más turística, a nivel general. Siempre presumimos que somos chingones, pero en el fondo nos cuesta ser comunidad. En el fondo nos cuesta
empujar juntos, ¿no? Es como, somos chingones, pero quiero ir solo, ¿no? O más para mí. O más para mí. Entonces, yo creo que si uniéramos esfuerzos y empujáramos hacia adelante y mira, hablando específicamente del tema turístico, uno de los grandes retos hoy en día es, antes éramos bien contados los que operábamos sierra, las agencias que operábamos sierra, y la competencia siempre había sido muy leal, ¿no? La gente que operaba la sierra, incluso entre nosotros nos pasábamos clientes, o no necesariamente que yo le hablara a la competencia y le dijera, ay, te mando 2 clientes, pero le decíamos a esos clientes, oye, no tenemos, pero fulanito de tal te puede dar el tour. Y los precios, pues se respetaban en ese mismo margen. En pandemia crece el número de agencias o de guías también que empiezan a operar la zona. Y este mar es tan beneficioso que hay peces para todos, pero deberíamos tratar de alinearnos a los mismos procesos, a estar en regla, a pues no echar abajo el trabajo de años, ¿no? Sí, claro. y a respetarlos. Ponerse de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Entonces, trabajar juntos, empujar juntos. Nos hace falta renunciar a esta parte de la necesidad personal y trabajar más por el bien común de todos. Que es el objetivo por el que nació Expedición Sierra Norte. Exacto. Pueblos mancomunados, y creo que hay que decirlo, y los que se integran deberían de integrarse también esa filosofía para que sea una competencia leal, como tú dices, y decir, a ver, todos somos estos los prestadores, vamos a caminar de acuerdo a estos estándares o a estos márgenes, ¿no? Exacto. No te eleves o no te bajes tanto. Demasiado. Sí, exacto. Porque pues sí no rompes el queso a varios, ¿no? O a todos. Y eso no solamente... Y tú estás entrando. Y eso no solamente a nivel de la sierra, eso en toda la promoción o en toda la operación del sector turístico en Oaxaca. Yo creo que podría decir también que a nivel servicios, o sea, nosotros nos dedicamos a la producción audiovisual y dice, tu boda por 3,000 pesos y 1,000. Dices, oye, espérate, cabrón, no manches, no va así, ¿no? Exacto. No sé, contar y tener clientes, pues sacrificas tus precios y no va de esa manera. Yo creo que pasa en la cuestión turística también, exactamente. ¿No? Sí, porque quienes están lo platicábamos ayer, que revisamos tarifas, y en estas reuniones a veces se pone súper padre la discusión. Sí, me imagino el jaloneo, ¿no? Y hablábamos de eso, no, pero es que fulanito pues pues paga tanto, ¿no? Y no sé qué. Y decíamos, a ver, quienes están en la informalidad de entrada van a ser por lo menos un 16% más barato que nosotros. ¿Por qué? Claro. Impuestos. Sí. ¿No? Entonces, tiene que ver con eso. Así que sí, yo creo que nos hace falta ser un poco más empáticos, trabajar y meternos al mismo ruedo todos, ¿no? Ok, ahora aviéntate un comercial. ¿Qué van a poder encontrar en Expedición Sierra Norte y cómo te contactan? Bueno, pues con nosotros van a poder reservar todos los servicios de la sierra, desde parejas que solamente quieran irse un fin de semana, una escapada a la sierra para pasar una noche en alguna cabaña, para los más aventureros que quieran probar la tirolesa de 1 kilómetro, quieran subirse al puente colgante de Benito. Pero hay que decirlo para los que no saben, esa tirolesa de 1 kilómetro pasa por encima del pueblo. Por encima del pueblo. Sí, que eso no es tan común. No es tan común y también requiere valor, dicen. Sí, totalmente. Para quienes sean senderistas más puros y duros, los invitamos a recorrer las 42 rutas del Mancomún, darse la oportunidad de caminar varios días en ese territorio y tener una inmersión profunda. Todo eso lo pueden reservar con nosotros. Nuestros viajes se dividen en expediciones de caminata desde 1 hasta 7 días en mancomunados, hasta 10 días si combinamos otras partes de la sierra. Por supuesto, viajes para ciclismo de montaña de 1 a 3 días en la zona, desde ciclismo familiar, gente que le rueda la bici, le da la bici, pero no demasiado, y hasta esta gente que también la llaman loca a veces, que sí, claro, busca rutas muy técnicas. Por ejemplo, por supuesto, experiencias de turismo rural, esta experiencia gastronómica del campo a la mesa con la granja del señor Elí.
viajes personalizados para escuelas. Es increíble que tengamos a niños sumergidos en las tablets o en los teléfonos todo el tiempo cuando hay un mundo por descubrir allá afuera. También hacemos ese tipo de viajes de intercambio para universidades, para escuelas que quieran entender más sobre el desarrollo comunitario y el desarrollo local, con todo gusto. Y si están pensando en hacer un proyecto de turismo en su comunidad, también les ofrecemos un viaje de intercambio. Nos pueden encontrar en redes sociales como Expediciones Sierra Norte, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, y también están, bueno, que ya ni se llama Twitter ahora, ¿no? Pero todos le vamos a seguir siendo Twitter. Exacto. Yo me niego a decirle ex. Y nuestra página web, sierranorte.org.mx, ahí vienen los números de teléfono y el enlace a nuestro WhatsApp directo. Si están en Oaxaca, estamos en la calle de M. Bravo 210, Interior F. Ok. Ahora, ¿algún descuento, algo que quieras regalarle a los que nos van a escuchar, ver? 10% de descuento para los que digan que nos escucharon a través de ustedes y pues estén al pendiente porque vamos a tener algunas ofertas para el mes de diciembre. 25 y 26 de diciembre vamos a celebrar la segunda Feria de Turismo Comunitario en Benito Juárez. Aprovechando que celebramos el 30 aniversario del Tourist You, va a haber una carrera de atletismo y también vamos a tener algunos viajes y seguramente Benito Juárez va a dar varias cortesías para conocer el Puente Colgante en esas fechas. Órale. Sigan al pendiente de nuestras redes, que ahí vamos a estar subiendo toda la información. Perfecto. Ahora, bueno, antes de cerrar, yo quiero invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, se suscriban al canal de YouTube, nos encuentran como Oaxagenios Podcast, nos califiquen con 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast y denos feedback, o sea, coméntenos en este episodio algún mensaje, una felicitación que quieran darle a Angelina y a la gente de Expediciones Sierra Norte. ¿Algo más que quieras agregar? No, simplemente agradecerles por la invitación, por el espacio que nos han dado y bueno, pues sí, invitarlos a seguir nuestros pasos y a conocer nuestras comunidades. Pues yo, a nombre de Verónica Espinosa, que es la productora, Salvador Hernández, te queremos dar gracias por aceptar la invitación, por darte el tiempo y por compartir todo lo que haces, que está padrísimo. Me voy más enamorado de la sierra ahorita y gracias nuevamente. Nos despedimos en esta camarita central y nos vemos en el próximo episodio de Oaxagenios Podcast. Bye. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxagenios, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast fue presentado por Hotel Agrado Guest House. Mezcal, magia de sabores.